Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con la escritora Julieta Correa. Bueno, un placer tenerte acá en Entrevidas. Bueno, muchas gracias, Mauro. Un placer para mí esta entrevista, esta conversación. Muchas gracias. Bueno, vamos a estar hablando de por qué son tan lindos los caballos. Lo muestro, la verdad que una edición bellísima ahí de Rosa Iceberg. Bueno, primero quería preguntarte, bueno, ¿cómo nace la idea de escribir este libro que tiene que ver con tu mamá, con Sari y con, bueno, cuando le detectan demencia? Bueno, pero ¿en qué momento decidiste, ¿no? Apuntar a publicar un libro de estas condiciones, digamos. Bueno, ahí la pregunta por ahí, si se escuchan algunas cosas de fondo, tengo a la gatita que está dando vueltas por ahí participa de la conversación también, aviso por las dudas. Sí, no. La pregunta por ahí la divido en dos respuestas. Por un lado, yo empecé a escribir y por otro lado, fue como la parte de la publicación. Y fueron dos momentos muy, muy distintos. Yo cuando empecé a escribir sobre Sara y su proceso, tenía más que ver con llevar un diario, era la época de la pandemia, en la época de la pandemia entiendo que muchos empezamos diarios o continuamos nuestros diarios, pero digo, como que había pocas otras cosas que hacer. Yo igual escribo diario todavía y bueno, me empezaba a tomar apuntes sobre cosas diversas, con mayor y menor interés o mayor y menor intención literaria, por decirlo de alguna manera. Y esto en algún momento se convirtió como en un tema, si fuese que la madre que se está enfermando es un tema, pero creo que lo puede ser, bueno, y efectivamente lo fue, con la acumulación de contenido, por decir una cosa, ¿no? Como que yo iba juntando escenas, porque, bueno, se iban acumulando las escenas, empecé a ir, bueno, íbamos mucho a médicos, a hacer estudios, yo trataba de revisar cosas que hubieran pasado antes para ver, porque toda búsqueda de un diagnóstico es un poco una pesquisa, ¿no? Tiene que ver con juntar información, revisar para atrás, no sé, elaborar como unas distintas hipótesis sobre lo que puede ser. No todas las enfermedades, algunas son simplemente un escáner que da una solución, pero en general las cuestiones del cerebro son bastante confusas todavía. Entonces, bueno, en toda esa revisión y, y bueno, y además de tomar como, hacer mucho registro de cómo ella fue perdiendo el lenguaje, que fue lo que primero fue como que lo primero que nos llamó la atención a mis hermanos y a mí, y entonces yo por ahí tomaba apuntes de todo eso, y eso se convirtió en un texto X, de X cantidad, que yo, por ahí el primer paso hacia la producción del libro fue separarlo del diario y ponerlo en un archivo, eh, solito. Y entonces ahí está un poco el germen del diario, porque bueno, al Drive uno le pone como un título, aunque sea un título que sea diario, o sea, no sé, el mío se llamaba Día Uno Sari, creo, al principio. Eh, y bueno, y ahí después, por ejemplo, en el 2022 ya, que, bueno, la enfermedad de ella fue cambiando muchísimo, se lo mandé a Marina por primera vez, Marina Yuvchuk, que es la editora de Rosa Iceberg, porque ella da clínica, yo había hecho taller literario con ella hace ya varios años, no sé, 2018, ponele. Eh, y se lo mandé con esa intención, digamos, no para que lo publicara, era una cosa muy poquita, no sé, 20 páginas, y muy personal, muy cerca de mí. Eh, Se lo di a leer, ella me hizo unos comentarios, unas sugerencias, medio por encima, digo, no fue clínica en realidad, lo hizo como de onda, como una gauchada. Y entonces el año siguiente yo seguí juntando material, seguían pasando cosas, y lo que me pasó fue con un poco por las características de este texto, que como era tan cercano a mí, en realidad a Sari, me gustaba mucho escribirlo porque me hacía volver sobre el tema, que yo estaba todo el tiempo pensando en ella o qué estaba pasando, qué sé yo, pero a la vez cuando empezaba, la enfermedad se puso más fea, menos luminosa o menos fácil de transitar, cuando ella ya estaba mal, yo no quería seguir avanzando en contar qué estaba pasando, porque no me interesaba, porque me ponía triste, distintas razones. Entonces ahí justo Marina puso un tweet que decía, recibo textos para clínica, y era, yo no es que estaba buscando clínica, pero ella puso algo tipo, no tiene que ser una novela, puede ser como algo, digo, que no sabes qué forma tiene, no sé cuánto, y yo pensando, bueno, ya que ella me hizo la gauchada la vez pasada a leerlo, ahora la contrato, yo no sé, como que hago clínica oficial, le mandé más cantidad, no sé, tendría esta vez 60 páginas, ¿no? O 40, no sé.
Y ahí fue que ella lo leyó, me hizo una devolución. Tuvimos así un encuentro por Zoom también. Yo estaba en la oficina del trabajo, tomando apuntes de todo lo que me decía. Me dijo unos comentarios muy buenos sobre dónde le parecía que había que terminarlo, cómo seguir o cuáles eran sus puntos fuertes. Eh, Esto, por ejemplo, fue en junio del 23, 2023. Y a fin de ese mismo año me mandó un mail que me decía, Juli, me quedé pensando en tu libro, me gustaría publicarlo en Rosa Iceberg, ¿cómo la ves? Y yo dije, no, yo me puse muy contenta porque bueno, porque valoro mucho su opinión y porque me gusta mucho leer a mí, como que un libro me parece lo máximo. Pero bueno, se dio de ese modo. No es que si no hubiese sido así, no es que yo no lo había pensado como libro y me hago era para mí, era mi Claro. diario personal. Pero bueno, después tenían que pasar muchas más cosas. Mi madre murió un año después, como yo no sé si hubiese hecho todo ese proceso como de volverlo libro con tanto pasando a nivel familiar. Pero bueno, pasó así. Una respuesta larguísima tenía. No, no, claro, me encantó, pero además, realmente, y de todo corazón te lo digo, me encantó el libro. Lo recomendé ya muchísimo desde que lo terminé. Y lo que yo pensaba, ¿no? Cuando lo leía, es que, digo, después tenés que hablar mucho tiempo del libro. Entonces, esa parte por ahí es después complicada, ¿no? De lo que te pueda generar. Entonces decía, bueno, después te van a hacer una entrevista y es preguntarte todo el tiempo y te retrotrae a momentos, ¿no? Cuando hablabas esto de, bueno, de lo de la enfermedad, también era darse cuenta que por ahí la enfermedad ya la traía hace mucho tiempo, ¿no? Sí, eso es una característica de esta enfermedad, ¿no? Se llama demencia frontotemporal. Yo pongo como un chascarrillo en el libro que se empezó a hacer más popular porque es la que tiene Bruce Willis, que no es menor, ¿no? Porque pasa muchas veces que cuando las personas populares o públicas, famosos, tienen alguna condición o les pasa X cosa, todo el resto de las personas nos enteramos que existe esa cosa, ¿no? Entonces, en algún punto ayudan a A visibilizar. comunicar, Claro. sí, exacto. Eh, pero bueno, ella como que al principio era evidente que tenía como una demencia, pero fue tan rápido que no le cachaban la onda de qué tipo de demencia y entonces qué quería decir. Lo bueno en algún punto fue que por su tipo de enfermedad no tenía cura y entonces eso te posiciona de una manera de más tranquilidad, creo yo, con la enfermedad, ¿no? Porque si uno puede curarlo, Y está la empieza como a esperanza dando desesperar, vueltas, que ¿no? Claro. por siempre tenés esperanza y por otro lado es como que decís, bueno, este médico por ahí debería conseguir este otro médico, hacerle otro estudio. En cambio, yo medio pronto dije, como, bueno, esto es degenerativo y esto termina como, va a terminar, depende, bueno. Entonces eso hizo que estuviéramos más tranquilos en algún punto, pero bueno, la cuestión era que era un tipo de demencia, para responder tu pregunta, que se llama demencia frontotemporal y que está muy asociada a personas con unas personalidades como muy fuertes, con antecedentes más psiquiátricos, más que el Alzheimer, que es la más común, o la demencia senil, que es la que tienen las personas más viejas. Esta te puede agarrar más en los 50, que es como cuando la tuvo Sari, pero también está muy asociada al comienzo de la enfermedad a esas personalidades que uno vulgarmente dice o como corrientemente dice, está medio loco, ¿no? Bueno, viste, Claro. tengo un tío que es medio agresivo y hace lo que quiere y no cumple las reglas. Y bueno, que queda un poco, a veces queda ahí y a veces es que tenía demencia frontotemporal y no sé, supo tratar o por ahí no explotó el virus o lo que, no es un virus, digo cualquier cosa, no explotó la condición, entonces queda en eso. Bueno, y también se Pero da sí, esto había antecedentes que viste después. que hablas de por ahí, que por ahí te encontrás con gente que te pueda dar una esperanza y es distinto trabajar con eso. Hay un doctor en un momento que lo mencionás que les dijo, ¿no? Como que va a estar bien pronto y bueno, nada que ver. Sí, pero yo ya sabía que era un chanta. Bueno, de Eh, hecho, algo que me causó gracia porque eso te pasa, no sé, le pasa al que es padre, ¿no? También. Toda la gente opina y tiene soluciones de todo y en un momento enumerás la cantidad de gente que te daba, ¿no? Su opinión, que nombrás también taxista, bueno, etcétera. Fuiste conociendo un montón de gente y, digamos,
si bien lo tirás como nota de color, está bueno, ¿no? Esos toques de humor, en cierto modo, ¿no? Que vas dando. ¿En qué momento sentiste que habías encontrado el libro como para publicar, ¿no? Digo, si bien tenías material, lo habías trabajado en la clínica, ¿en qué momento sentiste que por ahí podía ser interesante para los demás, ¿no? Bueno, como primer paso seguro es esto cuando Marina me dijo es un libro. Y yo ahí dije, ¿será un libro? Bueno, entonces eso un poco lo vuelve libro. Y eso ponerle fue en noviembre, octubre o septiembre del 2023. Y después yo estuve, y ella me dijo, no sé, lo quiero publicar en agosto del año que viene. Y yo estuve todo ese verano ya con conciencia de que por ahí eso iba a ser leído, ¿no? Que es distinto a todo lo anterior, que yo por ahí lo escribía como más. Y ahí, por ejemplo, se lo di de leer a dos amigas, se lo di de leer a mi padre, a mi papá, a mi novio, y ya un poco, no te digo que pensaba como el lector como figura diciendo que va a pensar una persona, no sé, o esto será mejor o peor, pero sí pensando que era una cosa que iba a salir de mí, digamos, y estar más a la vista y tener como una vida propia, por decirlo de alguna manera. Eh, y en ese sentido, bueno, supongo que no puedo no decir que eso tiene consecuencias en la escritura, digamos, porque, por ejemplo, una cosa que a mí bueno, en una de las lecturas que me hizo mi papá, me dijo, mostrarla más a Sari, como que hay algo de que yo la tengo muy adentro y pienso mucho en ella y tengo por ahí más en claro cómo es o lo que yo pienso, pero el lector no la conoce y la idea es que el lector la conozca a Sari, no Claro. que sea todo ayudar al lector a que la conozca. Entonces, no uso la palabra el lector, pero bueno, era un poco la idea. Y creo que eso, por ejemplo, sí, no sé, algunas anécdotas de mi infancia o cosas así, más del pasado, que yo las hice más pensando en alguien que lo iba a leer. Después todo lo demás era no. Esto Lo pasó, que, claro, no, sí, o como de la forma, no sé, que la claro. forma siempre, yo creo, no sé si siempre, pero en mi caso como que se arma de una manera medio misteriosa, ¿viste? Como la estructura o qué viene antes y qué después. Y hay mucha poética en la escritura. Bueno, calculo que también lo trabajaste en clínica, pero hay mucho trabajo de escritura y de reescritura también, ¿no? Sí, eso no sé si tanto en clínica, digo, yo lo revisé muchísimas, muchísimas veces. Es una novela que está creo, ¿no? Un texto, un libro que está muy apoyado en el lenguaje, porque tiene que ver con la pérdida del lenguaje y en cómo el lenguaje es una manera de comunicarse con un otro, cómo se pierde un lenguaje cuando se pierde un vínculo. Eh, Todas estas por ahí son palabras grandes para decir unas cosas que más unas frasecitas cuando Sí, pero tiene que armaba. ver también, ¿no? Con esto, cuando una vida se va apagando, ¿no? También. Claro, pero yo estaba muy preocupada, o sea, no preocupada, pero a mí me gusta mucho leer y me gusta volver sobre como que me parece que leer y corregir y revisar tiene que ver con volver a pensar las cosas y tener como una especie de conversación con una misma, que eso a mí es algo que me gusta. Quizás es de neurótica, ¿no? Como de volver y volver y volver, y en esas vueltas sobre la frase y sobre el párrafo había, no sé, sí, como un estilo X, ¿no? Que puede ser como más poético o más frío o más de distintas formas. Eh, el trabajo fue sobre todo ese. ¿Y Sí. por qué decidiste este título? Más allá de que a ella le gustaba mucho, ¿no? El campo, bueno, etcétera. Sí, el título fue una cosa que le debo, digamos, a Marina completamente. Yo le había puesto, después de ponerle Sari, que era un nombre que no quería decir nada, le había puesto de título al archivo las palabras, porque para mí era todo muy sobre las palabras, hacía foco en eso y me parecía, me gustan los títulos cortos, como después de otro momento en que me gustaban como los títulos muy largos, como una frase, no sé qué, me gustaba como esa cosa seca y más contundente, pero bueno, ella cuando me dijo de publicarlo, bueno, cuando finalmente le mandé la última versión en mayo del año pasado, por ejemplo, o algo así, y ella lo volvió a leer y me dijo, "Está nada, buenísimo, lo publicamos". Me dijo, lo único que te comento es que lo quiero publicar en la edición de poesía que tiene Rosa Iceberg, que es esta también está el de Isabel Zapata, que se llama Una ballena es un país, que es todo de Cian.
o sea, una tapa tipográfica, o sea, solo con letritas, y me dijo que yo me pareció bárbaro, pero yo que es mi primer libro, nadie me conoce, una tapa solo rosa y que diga las palabras, que ya hay otros libros que se llaman así y es una, no sé, como medio general. Dice, no, no va a ser convocante, confía en mí, digo, porque es mi oficio, qué sé yo, tratemos de buscar un título mejor. Y a mí me gustaban las palabras, pero dije, bueno, de una, a ver. Eh, y ella hizo una lectura como separando frases que le habían gustado del texto. Me acuerdo que una, por ejemplo, y me mandó tipo una listita. Una era un día es largo como un viaje, o diario de Sari, o cositas así. Y una de esas frases es, ¿por qué son tan lindos los caballos? Que es una cita del diario de Sari que yo pongo de epígrafe en el libro. Y me encantó, porque me parece que es muy linda la frase Sí, muy lindo. en sí misma, como verso, digamos, muy lindo. Después que es más luminoso que una cosa como un diario de una enfermedad, como Claro. propone más de lo que cierra, y después está la parte de que es efectivamente de un papelito que yo encontré en un lugar que había puesto Sari, con un dibujito de un caballo y esa especie como de poemita que dice, ¿por qué son tan lindos los caballos? ¿Por qué hay tanta belleza en el mundo? ¿Por qué lo olvidamos a veces? Pues yo no lo olvido. Que yo eso no sé de dónde lo sacó ella, y me gustaba también por eso, porque tiene que ver con la vida y con lo luminoso y con lo bello, y qué sé yo, eh, no sé, y me parece que fue súper un acierto, porque mucha gente me pondera el título, yo No, me siempre encanta. aclaro que lo puso Marina y que para mí es, nada, como que ahora me parece perfecto. No, que no, no, es buenísimo, es buenísimo. ¿Puede ser que leas un fragmento o un pedacito del sí. libro? em, Ay, sí, no sé bien qué leer, porque no sea como el comienzo, que la gatita. Bueno, leo una cosa. Dale. Me despierto a la mañana con 14 llamadas perdidas y varios mensajes de desesperación creciente. ¿Dónde estás? En mi casa, dormía. Estaba preocupada. Se despierta a las 5, a veces antes. A la hora se impacienta y me empieza a llamar. Son las 6 de la mañana. Sale de la casa, vuelve y yo sigo sin responder. Se cocina un bife, prende la tele y yo sigo sin responder. Con mensajes llorosos me pregunta dónde estoy y por qué le estoy haciendo esto. Pero cuando finalmente me despierto, me perdona. Estoy bien en mi casa, qué alivio, me manda audios con risas. Nació en la ciudad de Buenos Aires en uno de los días, en uno de los años más fríos de los que se tenga registro. Dice Simenón, uno de sus escritores favoritos, que solo se conoce de verdad a alguien si se ha conocido su infancia. Yo sé poco de su infancia, pero algo sé. Repetía algunos cuentos que armaban sin fisuras el mito de origen de su personalidad. Cómo se agarraba a trompadas con los chicos del colegio para defender a su hermana. Cómo nunca extrañaba a su mamá. Cómo lo que más le importaba en el mundo era ir al campo y estar con los caballos. Cómo gritaba y pataleaba y se divertía. Cómo la llevaron a hacerse un test de coeficiente intelectual porque daba muchos problemas y como le dio muy alto, siempre se sintió especial. Algo especial era. Ella decía, soy así, siempre fui así. Y para mí significaba algo fascinante y terrible. Era una fuerza de la naturaleza, un fuego que de repente se apagaba y no podía salir de la cama. Se emocionaba con un color, una canción, un potrillo, hasta ponerse a llorar. Qué boba me pongo, me decía. Y otras veces parecía que solo le importaba a ella, ni un poquito por afuera de sí misma. Muy bueno, muy bueno. ¿Querés leer un poquito más? Bueno, por ahí un poquito Dale, más. dale. Le encantaba contar cuentos de su infancia, pero también estaban sus diarios, como un resumen o un comienzo de historia. ¿Se pensaba escritora? ¿Quería que la leyeran? Yo creo que sí. En nuestra familia hay una relación muy estrecha con la literatura, aunque es una manera fea de decirlo. Un destino, eso nos gustaría pensar. Un romance. Su mamá, mi abuela, tuvo una editorial y una librería. Su tía había sido una escritora brillante y admirada y en el último tiempo además muy famosa. Después había abuelos, tíos abuelos, tatarabuelos, escritores, poetas, periodistas, cantantes de ópera. Sari pintaba, leía muchísimo y escribía, claro.
En el reverso de algunos diarios encuentro textos escritos con otro tono, que podrían ser cuentos o crónicas, posibles autobiografías, algunas descripciones de personajes, algunas escenas. Y también la realidad es deprimente, excesiva, aburrida, inestable, evitable, fascinante, cruel, ridícula, obvia, desagradable. La ciudad es sucia, repugnante, llena de mierda, ruidosa, ensordecedora, amenazante, peligrosa, llena de gente horrible, cargada de informaciones sin sentido, impúdica, acosadora, maligna, innecesaria, superflua, estridente, violenta, dura, inhóspita. Tengo que ir al baño, bañarme, lavarme la cabeza, lavarme los dientes, peinarme, sacarme el camisón, ponerme la bombacha, ponerme el corpiño, elegir ropa limpia y planchada, delinearme los ojos, estar contenta, hacer las compras, hacer los cuartos, hacer la comida, atender el teléfono, mirar los mails, sacar la basura, sacar el perro a pasear, ser amable, sal. Muy bueno, muy bueno. Bueno, recomiendo mucho este libro, ¿Por qué son tan lindos los caballos? De Julieta Correa, de Rosa Isber. Para finalizar, bueno, se viene un taller este sábado, si querés contar un poquito, es el 24 de mayo a las 16 horas. Sí, sí, gracias. El 24 de mayo, Jessie Rueter, que es programadora de educación de MACBA, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, que queda en San Juan, me invitó a una actividad que hacen escritoras que están asociadas a lo visual. Ella sostiene que este libro tiene mucho que ver con las artes visuales por su forma y por sus temas en algún punto, hacer como una especie de recorrido, taller o propuesta de 16 a 18, 16 a 18 es de 4 a 6, sí, está bien. Y es con inscripción en la web del MACBA y yo pensé que me daba ganas de compartir es hacer una especie de taller y recorrida por la muestra de Cecilia Biagini, que es una artista argentina contemporánea, que es muy fascinante la muestra, a partir de la escritura de cartas de artistas y a artistas. Eh, y la idea es un poco escribir una carta según ciertas cosas que vamos a conversar ahí, pero bastante inspirada o inspirada por la lectura que estoy ahora terminando, te voy a mostrar, del Sí. libro que publicó Chai, Sí. de las cartas a Gwen John de Celia Paul, bueno, que es de una artista contemporánea que le escribe a una artista que vivió hace 100 años, como un poco forzando una relación o proponiendo una relación, porque ve que tienen muchas cosas en común y que es una belleza. Entonces, como me entusiasmé con este libro, quise ver si podíamos hacer algo de ese estilo. Está bueno, Pero bueno, todavía sí, se pueden inscribir, ¿no? Y te agrego un dato, bueno, Juli, que queda en San Juan 328, Capital Federal, ¿no? Pero ahí, igual pueden anotarse, ¿no? Ahí en Museo Macba. Mac, va. Perfecto. Juli, un Ahí. placer enorme tenerte acá en Entrevidas. Muchas gracias por esta charla. Bueno, muchas gracias a vos, de Nos verdad. vemos. Chao, chao.